Hoy nos vamos a adentrar en uno de los conflictos más duros y sangrientos de la historia moderna de Sudamérica. Hablamos, claro, de la Guerra del Chaco. Pero a ver, no lo vamos a hacer como si fuera una clase de historia, con grandes mapas y estrategias. No. Lo que vamos a hacer es acercarnos a una batalla clave, y a la historia de un único soldado, porque es ahí, en lo pequeño, donde a veces se entiende la verdadera dimensión de una guerra. Todo empezaba aquí, en 1932. Hay que imaginarse lo que era ese viaje. Era una auténtica odisea. Empezaba en el río Paraguay, luego a subirse a un tren que recorría 160 kilómetros por una vía que, bueno, era de todo menos segura. Y al bajar, lo que quedaba era caminar, kilómetros y kilómetros a pie, bajo un sol de justicia, a través de un desierto que no perdonaba. Ese era el camino hacia el corazón del Chaco. Y para muchísimos de esos primeros soldados, ese camino infernal terminaba en un lugar con nombre propio, Boquerón, un fuerte, un punto estratégico que estaba en manos bolivianas y que había que recuperar sí o sí en septiembre del 32. Su control, era vital, no solo por el acceso a la zona, sino también, y esto es importante, para proteger a las colonias menonitas que vivían allí. Pero que nadie piense que esto fue llegar y vencer, ni mucho menos. La batalla se convirtió en un asedio terrible, agotador. 20 días, 20 largos días. Solo esa cifra ya nos da una idea, ¿verdad?, de la brutalidad que les esperaba a esos hombres. Las condiciones allí dentro eran simplemente atroces. Y para los dos bandos, ¿eh? Por un lado los paraguayos, lanzándose al asalto a campo abierto, una carnicería. Y a eso había que sumarle el calor, la exposición, y una sed que mataba, literalmente. ¿Y los bolivianos qué? Pues estaban atrincherados, sí, pero completamente rodeados, sin refuerzos, sin comida, sin munición, y para colmo, la poca agua que tenían estaba contaminada por los cadáveres. Un infierno. Y lo más sorprendente, quizá, es el final. Cuando los soldados bolivianos, ya sin fuerzas, hambrientos, se rindieron, no hubo represalias, no hubo violencia. Al contrario, lo que pasó fue que los soldados de un bando y del otro se abrazaron, como si se reconocieran. Un gesto que te dice mucho, ¿no? Que te hace pensar que el odio no estaba entre ellos, entre la gente que luchaba, sino en despachos muy lejos de allí. Claro, pelear en un entorno tan extremo, tan brutal, exigía algo más. Hacía falta adaptarse o morir. Y de esa necesidad nacieron unidades muy especiales. Unidades que se convirtieron en leyenda, como los famosos regimientos de caballería, capaces de moverse y luchar en ese infierno. Y si hablamos de caballería, hay que hablar de uno en particular, el Regimiento de Caballería número 10, el RC-10. Su trabajo era fundamental. Reconocimiento, ataques por sorpresa, escoltas, eran los ojos, los oídos y el puñal del ejército, todo en uno. Y para ser parte de esta unidad no valía cualquiera. Hacía falta ser rápido, tener una disciplina férrea y sobre todo una resistencia física y mental que rozaba lo sobrehumano. Vale, todo esto suena muy épico, pero ¿quiénes eran estos hombres? ¿De dónde salían? ¿Eran superhombres? Pues no, eran personas normales y corrientes, campesinos, obreros, gente que tuvo que convertirse en soldado de élite de la noche a la mañana. Y para ponerle cara a esa realidad, vamos a centrarnos en uno de ellos. Su nombre era Francisco Mareco. Y su historia, en el fondo, es la historia de miles y miles de ciudadanos de a pie, gente humilde, que un día recibieron una llamada y sin quererlo ni beberlo, se vieron convertidos en protagonistas de la historia de su país. Aquí lo tenemos, Francisco Mareco, un soldado raso del Regimiento de Caballería número 10, una persona que vivió casi un siglo entero, desde 1902 hasta 1987. Pero de todos esos años hubo apenas dos años en el infierno del Chaco que marcaron su vida para siempre. Los datos de su hoja de servicio son muy reveladores. Se alistó en agosto del 33. Ojo a la fecha, porque es justo en uno de los momentos más duros de toda la guerra. Sirvió en el RC-10 más de 2 años, hasta que todo acabó. Y aquí está la clave de todo. No era un militar profesional. Era un civil, un ciudadano que fue a cumplir con lo que creía que era su deber. Y es que a través de su historia, la de Francisco y la de tantos como él, es como se empieza a entender el verdadero legado de estos combatientes. Un legado que no se construyó buscando medallas o gloria, sino simplemente haciendo lo que se tenía que hacer. Intentemos visualizarlo por un momento. El Regimiento de Caballería número 10 avanzando en medio de la nada. Un paisaje de espinas, de polvo que se pega a la piel y a la garganta. Y un silencio que aplasta. Ahí, bajo ese sol que no daba tregua, hombres como Francisco Mareco no pensaban en la fama ni en salir en los periódicos.
Su motor era algo mucho más simple, pero a la vez infinitamente más fuerte: cumplir con su deber. Y es ahí, justamente ahí, donde nace la grandeza. En ese acto, casi siempre anónimo, humilde y muchas veces terrible, de cumplir con el deber. De ahí surgió algo que ha perdurado hasta hoy. Esta dedicatoria personal lo resume todo a la perfección. La historia de Francisco es en realidad un homenaje a todos los que lucharon, un recordatorio de que detrás de las fechas y los nombres de batallas siempre hay personas, hay familias, hay historias y hay un valor que no se puede, que no se debe olvidar. Y todo esto al final nos deja con una pregunta en el aire, ¿no? Una reflexión final. Porque, más allá de los monumentos, de los días festivos, ¿cómo hacemos para que el sacrificio de miles de personas como Francisco Mareco no se convierta solo en polvo, en una nota a pie de página? ¿Cómo se mantiene viva de verdad su memoria?